Bueno, vamos a ver el tema de curvatura para curvas planas. También se puede definir para curvas en el espacio, pero en este curso nos vamos a restringir a curvas planas en lo que se refiere a curvatura. Vamos a considerar una curva parametrizada recorrida en el sentido de el tiempo t, el parámetro t creciente, y sobre ella dos puntos, el p de t que se obtiene para el parámetro t y p de t más h que se obtiene incrementando el parámetro t en un valor h. Vamos a considerar para esa curva la abscisa curvilínea s de t desde un extremo inicial. Tenemos S de t, la abscisa curvilínea del punto P de t, y S de t más h, la abscisa curvilínea del punto P de t más h. Y el ángulo que forma el vector tangente a la curva con una dirección de referencia medido en forma positiva en sentido antihorario en el punto P de t y en el punto P de t más h, el ángulo alfa de t y alfa de t más h respectivamente. Por definición, la curvatura que denotamos como K, que depende de t, en el punto P de t, es, si existe, el límite cuando h tiende a 0, h es distinto de 0, de la diferencia de ángulos alfa de t más h menos alfa de t, o sea, lo que ha tenido que doblar la curva, dividido la longitud recorrida, s de t más h menos s de t. Digamos, si el móvil se está moviendo sobre la curva, no importa con qué velocidad, y tiene que pasar del punto P de t al punto P de t más h, doblando su volante un ángulo alfa de t más h menos alfa de t, mientras recorre una longitud s de t más h menos s de t, el cociente entre lo que ha tenido que doblar el ángulo en la curva dividido la distancia recorrida entre esos dos puntos, cuando h tiende a 0, es la curvatura en el punto P de t. Observemos que según esta definición la curvatura tiene signo. Puede ser positiva, negativa o nula. Si la curvatura es positiva, es porque la diferencia de ángulos es positiva, porque la diferencia de longitudes es siempre positiva, la S de t es creciente. Significa que dobló hacia la izquierda, porque estamos tomando en sentido antihorario el ángulo alfa de t más h. O sea que en el sentido que se recorre la curva, dobla hacia la izquierda. Eso quiere decir en el sentido que se recorre la curva. Si es como en la figura, que la curva se recorre de esta manera, con curvatura positiva, dobla hacia la izquierda. Pero, si se recorre así, si es una curva de esta forma, doblar hacia la izquierda quiere decir que tiene concavidad hacia ese lado. O si es una curva que se recorre de esta manera, tiene concavidad hacia abajo. O si se recorre de esta manera, tiene concavidad hacia arriba. O sea, la curvatura positiva quiere decir hacia dónde está la concavidad de la curva, hacia dónde dobla la curva, en el sentido que se recorre para t creciente. ¿Para qué lado dobla la curva? Desde el punto de vista del móvil que la recorre para tiempo creciente. Y si la curvatura es negativa,
quiere decir que dobla hacia la derecha desde el punto de vista del móvil que la recorre para tiempo creciente. Por ejemplo, si la curva tiene esta forma, con concavidad negativa, con curvatura negativa tiene concavidad hacia abajo, aquí tiene concavidad hacia ese lado, aquí tiene concavidad hacia ese lado, siempre dobla hacia la derecha cuando la curvatura es negativa en el sentido del móvil que la recorre, para tiempo creciente. Observen además que por esta definición, el numerador y el denominador de ese cociente tienden a 0 cuando h tiende a 0. Si existen las derivadas de alfa y de s con respecto a t, el límite de ese cociente es igual al límite del cociente de las derivadas dividido h, o sea, alfa punto de t dividido s punto de t. Eso nos va a permitir calcular la curvatura de la curva plana cuando se tiene una parametrización. Vamos a ver que la curvatura K es intrínseca a la curva. O sea, se puede calcular teniendo una parametrización. Si se cambia la parametrización, el cálculo, las operaciones durante el cálculo van a cambiar, pero el resultado final de la curvatura en cada punto va a ser el mismo, independiente de la parametrización y del sistema de coordenadas que se tenga para definir la curva. Recording. Bueno, vamos a tratar de demostrar que la curvatura es intrínseca. Para ello vamos a definir varias cosas, aprovechar a dar otras cosas. Bueno, tenemos la abscisa curvilínea, S de t, que es la longitud desde un punto de referencia como mojón 0 hasta el punto P de t. Vamos a considerar el cambio de variables, el cambio de parámetro, en lugar de t, usar como parámetro S, la abscisa curvilínea. Para cada valor de S, longitud de arco o abscisa curvilínea, tenemos un punto P que depende de S. Vamos a llamar con primas a las derivadas con respecto a S y con puntos a las derivadas con respecto a t, como hasta ahora. El vector P', que es la derivada de las coordenadas del punto P con respecto a S, es intrínseco a la curva y es igual, por la regla de la cadena, a la derivada de P con respecto a T, que es P punto, por la derivada de T con respecto a S, que es 1 sobre la derivada de S con respecto a T, que es S punto. P punto y S punto no son intrínsecos, pero su cociente sí. Usando que S punto es la norma del vector P punto, se obtiene que el vector P' es el versor tangente. O sea, esta es otra forma de encontrar el versor tangente, digamos, no usable en la práctica, pero sí en la teoría, que consiste en observar que el versor tangente es la derivada del punto P de la curva con respecto a la longitud de arco o a la abscisa curvilínea. Supongamos que tenemos la curva, el punto P de t, sobre el tangente, el versor tangente t, el ángulo que forma con una dirección de referencia alfa,
y vamos a llamar versor normal a la curva a un versor, vector de norma 1, ortogonal al versor tangente, que forma un ángulo pi sobre 2 con él, porque es ortogonal, que se obtiene girando pi sobre 2 en sentido antihorario del versor tangente. El versor tangente t tiene como componentes coseno de alfa, seno de alfa, y el versor normal, que se obtiene girando en sentido antihorario pi sobre 2 el versor tangente, tiene como componentes menos seno de alfa, coseno de alfa. También es intrínseco a la curva por la forma en que fue definido el versor tangente. Vamos a considerar la derivada segunda de P con respecto a la longitud de arco o abscisa curvilínea, que indicamos como P segunda. Es igual a la derivada de P' con respecto a S. Y como P' es el versor tangente, es la derivada del versor tangente con respecto a S. Por la regla de la cadena, se puede derivar con respecto al parámetro tiempo y multiplicar por la derivada del tiempo con respecto a la abscisa curvilínea, que es la inversa de ese punto. Bueno, derivando el versor tangente, que tiene como coordenadas, como componentes, coseno de alfa, seno de alfa, derivando con respecto a t, imaginando que alfa es función de t, se obtiene menos seno de alfa por alfa punto, coma, coseno de alfa por alfa punto. Todo eso va dividido ese punto. Vamos a continuar la demostración de que la curvatura es intrínseca, que quedó interrumpida en la parte anterior de esta clase. Teníamos la derivada segunda de P con respecto a la longitud de arco o abscisa curvilínea, que es la derivada de la derivada primera, que es el versor tangente, con respecto a la abscisa curvilínea. Era igual a menos seno de alfa por alfa punto, coseno de alfa por alfa punto, por 1 sobre ese punto. A esa fórmula habíamos llegado al final de la parte anterior. Esto, por lo tanto, es igual a alfa punto sobre ese punto por menos seno de alfa, coseno de alfa. Este es el versor normal y esta es la curvatura. El versor normal es el que se obtiene girando pi sobre 2 en sentido antihorario al versor tangente. Por lo tanto, obtenemos que la derivada segunda del punto de la curva con respecto a la longitud de arco es la derivada del versor tangente con respecto a la longitud de arco y es igual a la curvatura multiplicado por el versor normal. Como en esta fórmula no aparece para nada la parametrización con el tiempo t minúscula, sino que aparecen solamente objetos intrínsecos, el versor tangente y la longitud de arco, se deduce que la curvatura es intrínseca a la curva, no cambia si se cambia la parametrización o el sistema de ejes coordenados para tener las coordenadas del punto P de la curva. Vamos a ver qué se llama radio de curvatura. Si k de t no es nulo, o sea, si la curva en un cierto punto no tiene curvatura nula, se llama radio de curvatura al inverso de k de t, o sea 1 dividido k de t. Cuando la curvatura es mayor, o sea cuando la curva dobla más, el radio de curvatura es menor. El radio de curvatura es infinito, decimos, cuando la curvatura es nula. Por ejemplo, en una recta la curvatura es nula. Se llama centro de curvatura
para el punto P de T a un punto C que está sobre la recta normal, la recta que pasa por el punto P de T colineal con el versor normal, normal en P de T, a distancia igual al radio de curvatura del punto P, y hacia la izquierda, si R es positivo, o sea si la curvatura es positiva, y hacia la derecha si R es negativo, o sea si la curvatura es negativa. Se puede demostrar que la circunferencia que tiene centro en el centro de curvatura y radio igual al radio de curvatura es la circunferencia que mejor aproxima la curva. O sea, si hubiese que sustituir la curva por un arco de circunferencia alrededor del punto P de T, esa circunferencia, la que tiene centro en el centro de curvatura y radio igual al radio de curvatura, es la que mejor aproxima, aquella tal que el error con respecto a los puntos de la curva es el menor posible. Bueno, vamos a ver cómo se calcula la curvatura de una curva plana cuando se tiene una parametrización de la curva. Vamos a suponer que la curva es una curva de clase C2, o sea, existe una parametrización x de t y de t con funciones x e y derivables hasta segundo orden con derivadas segundas continuas, y que el punto donde vamos a calcular la curvatura es regular. Por lo tanto, en alguna parametrización, el vector tangente, vector velocidad, no es nulo. Y en función de esa parametrización, x de t e y de t son conocidos, vamos a calcular la curvatura. Habíamos visto a partir de la definición que la curvatura es el cociente de alfa punto de t sobre ese punto de t, donde alfa es el ángulo que forma el versor tangente con una dirección fija, medido positivo en sentido antihorario, y S es la abscisa curvilínea o longitud de arco desde un cierto punto de referencia mojón cero en la curva. Por otro lado, sabemos que ese punto de t es igual a la raíz cuadrada de x punto al cuadrado más y punto al cuadrado, y eso lo vamos a usar más adelante. Vamos a ver si calculamos alfa punto de t y hacemos el cociente que estoy recuadrando. Para calcular alfa punto de t, recordemos que el versor tangente tiene como componentes coseno de alfa de t, seno de alfa de t. Y también es el vector velocidad dividido su módulo. Por lo tanto es x punto y punto dividido x punto al cuadrado más y punto al cuadrado a la 1/2. Por lo tanto, la tangente de alfa, que es el seno de alfa sobre el coseno de alfa, es el cociente de los dos componentes que están a la derecha. Si x punto es distinto de 0, queda que la tangente de alfa es igual a y punto sobre x punto. Si x punto fuera 0, entonces, como el punto es regular, y punto es distinto de 0, y haríamos el cociente con la cotangente de alfa, haciendo un razonamiento análogo. Ahora vamos a derivar la fórmula que estoy recuadrando aquí, en negro, y queda alfa punto por la derivada de tangente de alfa con respecto a alfa, derivamos todo con respecto a t, es 1 más tangente al cuadrado de alfa, igual
a y 2 puntos por x punto menos y punto por x 2 puntos sobre x punto al cuadrado. Sustituyendo tangente de alfa por lo que es que el cociente de y punto sobre x punto, resulta que alfa punto por 1 más y punto sobre x punto al cuadrado, que se puede escribir como x punto al cuadrado más y punto al cuadrado sobre x punto al cuadrado, eso es 1 más tangente al cuadrado de alfa, es igual a la expresión que está ahí arriba. De todo eso, despejando alfa punto, se obtiene que alfa punto es igual a y 2 puntos por x punto menos y punto por x 2 puntos sobre x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. Observen que el denominador no se anula porque el punto es regular y estamos eligiendo una parametrización en que la velocidad en ese punto no es nula. Sustituyendo en la fórmula recuadrada arriba del todo en el pizarrón, se obtiene el resultado buscado que permite calcular la curvatura en un punto P de t conociendo una parametrización. La curvatura K de t es igual a y 2 puntos x punto menos y punto x 2 puntos sobre x punto al cuadrado más y punto al cuadrado a la 3 medios. Este 3 medios se obtiene del x punto al cuadrado más y punto al cuadrado que estoy recuadrando aquí en alfa punto, y de ese punto de t, el ejemplo que vamos a ver es el de una curva llamada astroide que tiene como ecuaciones paramétricas x igual coseno al cubo de t, y igual seno al cubo de t, con t variando entre 0 y 2pi. Vamos a identificar en un sistema de ejes coordenados la y en ordenadas y la x en abscisas algunos puntos de esta curva. Por ejemplo, vamos a identificar los puntos de intersección con los ejes coordenados. Eso es cuando la y se anula en la intersección con el eje de las x, y cuando la x se anula en la intersección con el eje de las y. La y se anula en t igual 0, en t igual pi y en t igual 2pi. En t igual 0 obtenemos el punto 1, 0, por donde pasa el astroide. En t igual pi obtenemos el punto menos 1, 0, por donde también pasa. Y en t igual 2pi volvemos a obtener el punto 1, 0. O sea, esta curva va a ser cerrada porque su extremo inicial, que corresponde a t igual a 0, es el mismo que su extremo final, que corresponde a t igual 2pi. La intersección con el eje de las y ahora es donde se anula la x. La x se anula en t igual pi sobre 2, obteniéndose el punto 0, 1, y en t igual 3pi sobre 2, obteniéndose el punto 0, menos 1. Para t variando entre 0 y pi sobre 2, la x y la y son positivas, o sea que la curva va a unir estos dos puntos, el que se obtiene para t igual 0 y el t igual pi sobre 2, recorriendo una cierta traza, que dibujo cualquier cosa, en el primer cuadrante. Para t entre pi sobre 2 y pi, une estos dos puntos con x negativo e y positivo. Por lo tanto, recorre algo en el segundo cuadrante. Y así sucesivamente en los otros cuadrantes. Para poder dibujarla correctamente tenemos que hacer un estudio más calificado de cómo es ese recorrido en cada uno de los cuadrantes. Esta es la información que obtenemos nada más que estudiando el signo de x y de y. Así que ahora voy a borrar
estos dibujos que seguramente vamos a poder precisar mejor para hacer un dibujo más aproximado de la curva. Bueno, vamos a estudiar el vector tangente o el vector velocidad en cada punto. Calculando las derivadas de x y de y con respecto a t, se obtiene x punto igual a menos 3 coseno al cuadrado de t seno de t, y punto igual a 3 seno al cuadrado de t por coseno de t. El versor tangente es ese vector velocidad x punto y punto dividido su norma y forma un ángulo alfa de t con la horizontal. La tangente de alfa de t es y punto sobre x punto, que es menos tangente de t, que es lo que resulta de dividir x y punto sobre x punto. En particular, estudiando el signo de x punto y punto, se observa que cuando t está entre 0 y pi sobre 2, x punto es negativo e y punto es positivo. Quiere decir que la componente del vector tangente, cuando t está entre 0 y pi sobre 2, tiene una componente de abscisa negativa y una componente de ordenada positiva, apunta en ese sentido. Cuando t está entre pi sobre 2 y pi, que habíamos visto que la curva estaba en el segundo cuadrante, x punto es negativo e y punto también. Por lo tanto, el vector tangente en todos los puntos del segundo cuadrante tiene esa inclinación. En el tercer cuadrante, x punto es positivo e y punto es negativo, tiene esa inclinación. Y en el cuarto cuadrante tiene esta inclinación porque x punto es positivo e y punto es negativo. Estudiando el signo de x punto y punto, se pueden obtener entonces las distintas inclinaciones del vector tangente en las distintas zonas del espacio. Estudiando donde x punto se anula e y punto no, se obtienen los puntos de tangente vertical. En este caso no hay ninguno porque x punto se anula en t igual 0, pi sobre 2, pi, 3 pi sobre 2 y 2 pi, pero también se anula y punto. Así que eso no significa que tenga tangente vertical. Y la y punto, si se anulara con la x punto distinto de 0, serían los puntos de tangente horizontal. En este caso tenemos algunos puntos donde el vector velocidad se anula, es el vector nulo, que corresponden a t igual 0, pi sobre 2, pi, 3 pi sobre 2 y 2 pi. Podemos tratar de encontrar el límite cuando t tiende a cada uno de esos valores de la tangente del ángulo alfa de t, para tratar de encontrar la dirección límite del vector tangente cuando t se aproxima a ese punto. Cuando t tiende a 0, observamos que la tangente de alfa de t tiende a 0, por lo tanto alfa de t tiende a 0, significa que cuando t tiende a 0, la tangente tiende a ser horizontal. Eso es, en el punto 1, 0, que corresponde a t igual a 0, la curva va a tener tangente horizontal. Cuando t tiende a pi sobre 2, pero es menor que pi sobre 2, la tangente de alfa es igual a menos la tangente de t, tiende a menos infinito. O sea, tiende a ser una tangente vertical. Quiere decir que en el punto 0,1, que es el que se obtiene cuando t es pi sobre 2, la tangente a la curva tiende a ser vertical. O sea que la curva, en principio, alrededor de esos puntos va a tener este comportamiento. Haciendo lo mismo para t igual pi sobre 2 por la derecha, t igual pi, t igual 3 pi sobre 2 y t igual 2 pi, se obtienen
tangente horizontal en pi, tangente vertical en 3pi sobre 2 y tangente horizontal en 2pi. Sabemos cuál es la inclinación del vector tangente en los cuadrantes en las partes de la curva que no están dibujadas. Vamos a estudiar la curvatura para ver si hay puntos de inflexión y para dónde es la concavidad de la curva. La curvatura K de t es igual a i2 puntos x punto menos x2 puntos y punto sobre x punto al cuadrado más y punto al cuadrado a la 3 medios. Este denominador es siempre mayor o igual que 0, o sea que para estudiar el signo de la curvatura, para estudiar la concavidad, no va a afectar. Así que estudiamos el signo del numerador. Sustituyendo, calculando las derivadas x segunda e y segunda y sustituyendo en esa expresión, queda menos 9 por coseno al cuadrado de t, seno al cuadrado de t, dividido x punto al cuadrado más y punto al cuadrado, que no es necesario estudiar, a la 3 medios. El signo de esto, donde no se anula el denominador, es siempre negativo. Por lo tanto, la concavidad de la curva está siempre hacia la derecha, en el sentido en que se recorre la curva. O sea que la curva va doblando hacia la derecha en todos los puntos, excepto en sus puntos singulares, donde no está definida la curvatura. Por lo tanto, la gráfica de la curva va a ser algo así. Con concavidad siempre hacia la derecha.